Bueno, 9:05 y sabemos lo importante la importancia que tiene lo que comemos, y precisamente hoy, de la mano de la doctora Silvia Porras, vamos a hablar de las harinas refinadas, que ya en repetidas ocasiones nos han dicho, ¿verdad?, que de alguna u otra forma pues repercuten negativamente en nuestra salud. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy bien, buenos días a todos, también en casa. ¿Qué hacen verdaderamente las harinas refinadas en nuestro cuerpo, así como para que de repente nos digan, cámbienlas? Bueno, las harinas refinadas, precisamente, entre más refinado, entre más blanco sea el carbohidrato que vamos a usar, es un carbohidrato que tiene más proceso químico y por ende, al tener proceso químico, hace que él pierda el valor nutricional como tal. Entonces, ¿qué nos hace? Bueno, simplemente que cuando ingerimos harinas refinadas, hace que, por ejemplo, nuestro índice o nuestra insulina suba más de lo normal y por ende, esa harina se desdobla en azúcar, por decir así, ¿de acuerdo? Entonces se nos sube el nivel de azúcar a nivel de sangre y obviamente eso nos repercute porque nos aumenta la grasa corporal, nos aumenta de peso, ¿verdad? Y por ende, y si padecemos de alguna enfermedad en la cual, obviamente diabetes, por ejemplo, pues obviamente que no es lo recomendable. Aquí tenemos harina blanca y harina integral, digamos, en harinas. Exacto. Entonces, ahí nos describía usted lo que puede hacer en nuestro cuerpo la harina blanca. Pero entonces, ¿qué tiene la integral que la hace diferente y que la puede hacer mucho más aconsejable? Calóricamente son parecidas. Eso es importante, porque todos los que comen de repente pan integral, arroz integral, creen que están a dieta, que me puedo comer 3 tajadas de pan. No, ¿verdad? O doble ración de... No, calóricamente es parecidos y cuidado que a veces la integral tiene más calorías. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el aporte de fibra. Por ejemplo, en el caso de lo que es, por ejemplo, lo que es el pan integral, por gramo, la cantidad de fibra es mucho mayor que un pan blanco. ¿Verdad? En las harinas normalmente es igual. ¿Qué otra cosa? Cuando es la harina integral se conserva lo que es el grano, ya sea del trigo, ya sea del arroz, ¿verdad? Entonces eso hace que se conserven los nutrientes como los ácidos esenciales, como también se conserve también la vitamina E, por ejemplo en el caso del germen del trigo, y las vitaminas. Sí. La refinada no tiene esa propiedad. Entonces, calóricamente es alta, pero obviamente los beneficios, en cuanto a vitaminas y otras sustancias son favorables y se quedan en nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué dicen que con respecto a todos los productos de la harina refinada es más difícil? O sea, como que se quedan ahí pegados en el intestino, como que no fluyen como deberían de hacer. Precisamente es por la fibra. La fibra hace que tengamos un tránsito intestinal mucho mejor, más fácil, aunque parece contradictorio. De repente la harina blanca o por ejemplo el arroz normal es más fácil de digerir. Bueno, entonces... ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos el arroz. Exacto. Entonces el arroz normal, el blanco, el refinado... Es más fácil de digerir. Más fácil de digerir. Se absorbe más rápido. Pero la ventaja de los integrales es que lo hace un tránsito más lento. ¿En qué me beneficia a mí que se absorba mucho más lento? En que los niveles de azúcar en sangre se van a mantener. En cambio, yo me como la harina blanca, me la ingiero, se absorbe rápido y el pico de azúcar es bastante alto. Eso es lo que queremos que nos quede claro y que le quede claro, por supuesto, a todas nuestras amigas y amigos en casa. ¿Por qué? ¿Por qué estas harinas? ¿Por qué esta delicia de comerme una tajada de pan blanco o comerme una pasta que a todos nos encanta o un arrocito blanco dispara el azúcar de esa manera? Por la composición que tiene. O sea, es un carbohidrato un poco más fácil de digerir en ese sentido y por ende se aumenta a nivel de azúcar. Lo que llamamos nosotros tiene un índice glicémico bastante alto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que obviamente son alimentos que me elevan mucho el azúcar en sangre, a diferencia de los integrales que elevan el azúcar, por supuesto, pero mantenido. No es lo mismo porque eso me va a variar con la saciedad. Con un pan blanco, por ejemplo, me lo comí, perfecto. Y de repente, al momentito, puedo tener necesidad de comerme otro pedazo más. El integral no, me produce más saciedad, más llenura y por ende, los tiempos de hambre se prolongan también. Por la pura fibra. Por la pura fibra. Ahora, mucho se ha hablado y mucho lo hablamos aquí, por supuesto, en todos los temas, con todos los expertos en medicina, que el cuerpo se enferma mucho porque el cuerpo se inflama. Mucho se habla hoy de inflamación. Y también cuando nos dirigimos a este tema de las harinas refinadas,
también nos dicen que estas inflaman nuestro cuerpo. Que inflaman, que son diabetogénicas inclusive también, que se habla de ese término. Inflaman porque se da un proceso que se llama glicación. Eso es un proceso de reacción entre las proteínas y el azúcar a nivel del cuerpo. Se da más, o se ha investigado un poquito más a nivel de la piel. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que predispone a enfermedades inflamatorias. Por eso es que inflama, en realidad. Entonces, es una reacción enzimática de proteínas con lo que es el azúcar como tal. Entonces, eso sí nos puede producir. Ahora, otra cosa importante de la fibra, que cuando la consumimos, la fibra hace que el colesterol o las grasas que uno ingiera en la comida, digamos que las atrapan en el intestino y por ende se van por las heces. O sea, si yo me como un pan integral con un chorizo o me como un pan blanco con un chorizo, es mucho más recomendable el integral porque atrapa esa grasa. Ese grasero, claro, ¿verdad? Idealmente es escoger un chorizo, pero bueno, pero sí. Le puse el extremo del ejemplo, pero digamos que es como un absorbente de grasa, por decir así. Eso es importante. Ahora, además de la inflamación, también las harinas refinadas están ligadas a las alergias alimentarias, a muchas de ellas. ¿Esto por qué? Bueno, en realidad ahí más alergia se da a la alergia, sobre todo al gluten, en este caso, ¿verdad? Bueno, ahora que hay un montón de gente. Que hay mucha gente que es intolerante, ¿verdad? Entonces, ahí, aunque sea integral, si yo soy alérgico al gluten, tengo alergia, aunque sea integral. Ahora, cierta gente sí tiene ciertas alergias y ciertos grados de inflamación con las harinas normales o con las harinas refinadas. ¿Por qué? Por el proceso que le mencionaba de la inflamación. Inclusive en algunos pacientes se ha visto, en algunos estudios, que pacientes con artritis tienen más tendencia a producir más problemas de inflamación por el consumo de harinas refinadas. Sí, claro, volvemos a lo mismo. Exacto, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que la harina refinada, al elevar los niveles de insulina, pero bueno, la insulina me regula el azúcar, sí, pero los estados altos de insulina me predisponen a diabetes. Porque producen una serie de alteraciones a nivel corporal que si no se van regulando o si no se controlan, van a producir una cuestión que se llama resistencia a la insulina. Claro. Que la resistencia hace en algún momento que el páncreas produzca como loco, por decir así, mucha insulina y al final se agote. Ya no produzca insulina y es donde viene la diabetes. Ahora, si usted pudiera recomendar y decir aquí a algunas personas quiénes del todo deberían hacer ese cambio en casa. Sí, bueno, después de lo que oímos, evidentemente todos deberíamos de hacer el cambio, pero sabemos que eso, bueno, así de fácil no va a ser. Pero ¿quiénes de verdad deberían de tomar ese paso lo más pronto posible? Bueno, las personas, por ejemplo, que tengan problemas gástricos, por ejemplo, estreñimiento, idealmente es que cambien a harina con fibra. ¿De acuerdo? O alimentos altos, ricos en fibra. ¿Por qué? Porque el estreñimiento sucede muchas veces precisamente por como que se apelota ese tipo de harina en lo que es el intestino. Las personas diabéticas, porque el índice glicémico de lo integral es mucho más beneficioso para ellos, ¿verdad? Y los intolerantes al gluten, en ese sentido, pues eliminar lo que es trigo. Bueno, yo creo que nos quedó más que claro el panorama, ¿verdad? Y ojalá hacer ese switch, ese cambio que verdaderamente va a traer salud a nosotros y sobre todo a los chicos que vienen creciendo, a cambiarles ya el hábito, ¿verdad? Y es que actualmente los niños, depende de la educación que tengan, ¿verdad? Y depende de la mamá también, porque si la mamá come fibra o come frutas, el chico también. Va a ser lo mismo. Pero si la mamá no come alimentos ricos en fibras, el niño tampoco va a aprender a comerlo. Entonces es parte de la educación que desde niños debemos de sembrar en ellos. Por supuesto, doctora Porras, muchísimas gracias. Mucho gusto. Que pasen feliz día. Entonces, que no hay que comer el chorizo con el pan. No. Exacto, mejor no. Pero, mini.